revelado un secreto inesperado por mi nieta, lo que me conmovió y me llevó a llamar a la policía. El sol caía a plomo en el pequeño barrio de Guadalajara, donde llevaba trabajando como mecánico décadas. Sin embargo, aquel día todo cambió con la llegada de mi nieta Valentina. Sus ojos brillaban con emoción al desplegar un mapa antiguo, amarillento y marcado con esquinas desgastadas. Lo encontré tan irreverente, tan inusual en su simplicidad. «Abuelo, mira, este mapa pertenece a nuestro pasado», exclamó, mientras al mismo tiempo una oleada de recuerdos nublaba mi mente. Ese instante fue un remolino de sentimientos encontrados. La curiosidad de Valentina chocaba de frente con la tristeza que me inundaba, pues en el fondo sabía que lo que estaba por desvelarse podría alterar el frágil equilibrio de nuestras vidas. El tiempo había forjado en mí un hombre cuya existencia se fundamentaba en la honestidad, pero el mapa prometía abrir puertas que prefería mantener cerradas. «Podría ser la propiedad que le robaron a mi abuelo en tiempos de guerra», susurré, como si hablar fuera un pecado. Mi mente se desbordó de recuerdos sobre mi abuelo, un hombre con dignidad y valor. Recorría su historia en aquel instante, cada palabra suya resonando en mi cabeza. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Me estremecí. ¿Era correcto abrir viejas heridas? ¿Lo haría un traidor de sus principios, de su legado? El peso del dilema se instaló en mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Pero Valentina permanecía a mi lado, llena de esperanza. Su inocencia me desgarraba. ¿Cómo podría decepcionarla? La lucha interna se intensificó. Una parte de mí, la educada por la ética y el trabajo duro, rogaba por olvidar el pasado y seguir adelante. Pero otra parte, la que palpitaba con la sangre de un legado que gritaba justicia, me instaba a actuar. La voz de mi abuelo y las imágenes del barrio venían a mí, contrastando con los recuerdos de traición y dolor que habían marcado nuestra familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia me envolvía sin compasión. Era como si un hilo de oro entrelazara el pasado y presente, desafiándome a romperlo. Y entonces lo vi, el rostro de Valentina, lleno de sueños, de ilusión. Aquella mirada se convertía en el espejo de mi propia infelicidad, obligándome a enfrentar la verdad escondida en sus ojos. Su mano temblorosa que sostenía el mapa contrastaba con el fuego de determinación que ardía en su pecho. ¿Y si el resultado de esta búsqueda no solo afectaba a mi familia, sino también a toda la comunidad, a otros que, como nosotros, habían sido despojados de su dignidad? El silencio se apoderó de la sala, robándome no solo las palabras, sino la fe en mi propio juicio. Me sentí acorralado entre el peso de mis decisiones y la fragilidad de mis valores. Cada latido parecía insistir en una respuesta que no tenía. Con la mente acelerada y la respiración irregular, miré a Valentina una vez más. El futuro ante mí era un laberinto de incertidumbre y miedo, donde la verdad y el caos se entrelazaban de manera peligrosa. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un pasado que podría traer más dolor que paz? La realidad se tornaba cada vez más densa y en ese instante la presión sobre mí se hacía imparable. Un suspiro largo y profundo escapó de mis labios, como si al exhalar pudiera deshacerme de toda la presión que me jugaba la mente.
La inquietud comenzó a burbujear en mi interior. Tenía que actuar, no solo por mí, sino por Valentina. Miré a mi nieta de nuevo. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, pregunté, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. Ella asintió. Su mirada desafiante me instigaba a ser valiente. Decidí que no podía ocultarme más entre las sombras de mi pasado. Tal vez era el momento para despojarme de las cadenas que me ataban. «Está bien, empecemos», murmuré, dejando que la adrenalina fluyera a través de mí. Necesitaba agudizar mis habilidades. El ingenio forjado a lo largo de años en un taller mecánico no era suficiente para enfrentar lo que se presentaba. Aquel mapa antiguo no solo era un trozo de papel, era un portal hacia una verdad que anhelaba descubrir, aunque temía lo que pudiera encontrar. La primera tarea fue analizar meticulosamente el mapa con Valentina. Mientras examinábamos cada trazo y cada marca, fue surgiendo una conexión entre lo que veíamos y las historias que me contaba mi abuelo. Tenía que recordar cada detalle, cada conversación que creí olvidada. Metí la mano en mi memoria, buscando fragmentos de su voz que aún resonaban en mí. Con cada descubrimiento, sentía que la fuerza de su legado empujaba mis lágrimas atrás. Necesitaba canalizar esa energía, así que me enfoqué. A medida que nos adentrábamos en la historia de ese mapa, surgió un dilema más: el miedo a los antagonistas que podrían haberse beneficiado de nuestra pérdida. La idea de enfrentar a quienes nos habían robado era aterradora. Aún así, la determinación de Valentina era más fuerte que cualquier sombra de duda que intentaba penetrar mi mente. Tenía que enseñarle que la lucha por nuestra historia y nuestras raíces era un reto que valía la pena y, a su vez, un acto de valentía impresionante. Un suspiro largo y profundo escapó de mis labios, como si al exhalar pudiera deshacerme de toda la presión que me jugaba la mente. La inquietud comenzó a burbujear en mi interior. Tenía que actuar, no solo por mí, sino por Valentina. Miré a mi nieta de nuevo. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», pregunté, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. Ella asintió. Su mirada desafiante me instigaba a ser valiente. Decidí que no podía ocultarme más entre las sombras de mi pasado. Tal vez era el momento para despojarme de las cadenas que me ataban. «Está bien, empecemos», murmuré, dejando que la adrenalina fluyera a través de mí. Necesitaba agudizar mis habilidades. El ingenio forjado a lo largo de años en un taller mecánico no era suficiente para enfrentar lo que se presentaba. Aquel mapa antiguo no solo era un trozo de papel, era un portal hacia una verdad que anhelaba descubrir, aunque temía lo que pudiera encontrar. La primera tarea fue analizar meticulosamente el mapa con Valentina. Mientras examinábamos cada trazo y cada marca, fue surgiendo una conexión entre lo que veíamos y las historias que me contaba mi abuelo. Tenía que recordar cada detalle, cada conversación que creí olvidada. Metí la mano en mi memoria, buscando fragmentos de su voz que aún resonaban en mí. Con cada descubrimiento, sentía que la fuerza de su legado empujaba mis lágrimas hacia atrás. Necesitaba canalizar esa energía, así que me enfoqué. A medida que nos adentrábamos en la historia de ese mapa, surgió un dilema más: el miedo a los antagonistas que podrían haberse beneficiado de nuestra pérdida. La idea de enfrentar a quienes nos habían robado era aterradora. Aún así, la determinación de Valentina era más fuerte que cualquier sombra de duda que intentara penetrar mi mente. Tenía que enseñarle que la lucha por nuestra historia y nuestras raíces era un reto que valía la pena y, a su vez, un acto de valentía impresionante. Una tarde, después de analizar cada rincón del mapa, decidimos que era hora de salir a investigar. Sistema. Texto a su vez, un acto de valentía impresionante. Una tarde, después de analizar cada rincón del mapa, decidimos que era hora de salir a investigar. No obstante, yo era más consciente que nunca del peso de nuestra historia.
Cada paso significaba retar a las sombras del pasado, y eso provocaba un torbellino en mi interior. Al llegar a un antiguo edificio que había sido parte de la propiedad de mi abuelo, sentí un escalofrío. La historia de nuestras vidas se alineaba con cada ladrillo desgastado. Era hora de enfrentar no solo el legado de mi abuelo, sino los demonios que marcaron a nuestra familia. La posibilidad de abrir viejas heridas se tornó un acto de valentía. Buscando la entrada, la idea de desvelar la verdad se convirtió en mi única brújula. Sin embargo, no estaba preparado para lo que se avecinaba. Una figura oscura apareció en el umbral del edificio, y las miradas se cruzaron. Sabía que este encuentro cambiaría todo. Aquel instante decisivo parecía ser el principio de una confrontación inevitable. La tensión en el aire era palpable, y, sin poder evitarlo, recordé las palabras de mi abuelo. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El tiempo para la revelación y el enfrentamiento había llegado. ¿Sería capaz de mantenerme firme frente a lo que descubriríamos? El silencio se había adueñado del espacio entre Valentina y la figura en la puerta. El aire pesaba. Cada aliento que tomaba parecía una traición a la incertidumbre que me invadía. Observé a mi nieta. Sus ojos brillantes eran un recordatorio de la pureza y la valentía que había encarnado desde el primer día. Pero en aquel momento, la realidad de la situación se tornó abrumadora. Miré de nuevo a la figura, cuyo oscurecido rostro permanecía imperturbable, y de repente comprendí. Este era el momento en que debía reunir todo mi valor. Aún con el corazón latiendo con fuerza, esbocé un paso hacia adelante. El movimiento fue un acto reflejo. Dentro de mí, una lucha se desataba entre el miedo y el deseo de cerrar ese capítulo que llevaba años abierto. Pero, ¿qué era lo que me frenaba realmente? ¿Era el temor al pasado o el miedo a decepcionarme a mí mismo y a Valentina? La decisión pesaba, pero era ahora o nunca. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque tiñéndola con una reserva interna que me temía a una confrontación violenta. En ese momento, lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valentina, un recordatorio doloroso de que para ella esta búsqueda era más que un simple juego de aventuras. Era un intento de reconectar sueños y esperanzas perdidas. Ella había puesto su fe en mí, no podía fallarle. En ese instante, banqué una chispa de determinación encenderse en mi interior. La figura dio un paso adelante y comenzó a hablar, una voz profunda y seca que resonaba con ecos de desconfianza. La imagen de mi abuelo volvió a mi mente, recordándome sus viejas enseñanzas. No siempre lo que ves a simple vista es la verdad. La sombra no era simplemente un enemigo, podía ser un embajador de un pasado que mi familia había intentado ocultar. Y, dentro de mí, una tentación crecía. Si abría esa puerta, lo que hallaría podía cambiarlo todo. Mientras el intercambio verbal crecía en tensión, una emoción ha sido despertada en mí. Los secretos que había pensado que estaban enterrados realmente deseaban salir a la luz. Decidí que debía estar preparado para lo inevitable. Aún así, me preguntaba si estaba listo para gestionar las consecuencias de estos secretos. Era un dilema que me desafiaba en lo más profundo de mi ser. «Valentina, quédate cerca», le murmuré, buscando su mano entre la marabunta de mi mente. Y cuando mi mirada se encontró con la de ella, comprendí que, más que para mí, lo que estaba en juego era su futuro, nuestra historia. Eso me dio el último empujón que necesitaba. Un nuevo impulso surgió dentro de mí. Tomé aire, preparándome para impulsar la verdad hacia la luz, y avancé, decidido a descubrir lo que esa figura tenía que revelar. En ese instante, la corazonada de que nuestros destinos estaban entrelazados se volvió más intensa.
y, con un gesto firme y resuelto, me propuse desentrañar las raíces de la historia que tanto había anhelado conocer. Entonces, en medio del escalofriante silencio y el temor latente a lo desconocido, la figura dijo lo que yo nunca imaginé que oiría. Lo que salió de su boca resonó con la fuerza de 1000 tormentas y había desatado una secuencia de eventos que cambiarían todo para Valentina y para mí. En ese momento, la llamada a la policía pasó de ser una idea vacía a una parte indispensable de nuestro futuro. Lo que estaba a punto de revelarse no solo desnudaba secretos sobre el pasado, podía abrir nuevas posibilidades en nuestro camino. Pero, ¿sería suficiente para rescatarnos de las sombras que amenazan con consumirnos? El eco de sus palabras resonaba en mi mente, dejando en el aire la promesa de un nuevo capítulo en esta peligrosa búsqueda. El eco de las palabras de la figura retumbaba en mi mente mientras intentaba asimilar su significado. Me sentía atrapado entre la incertidumbre y la necesidad de descubrir la verdad. Valentina, con su mirada llena de asombro, representaba la luz en el camino que podría guiarme a través de esta oscuridad. Tenía que ser fuerte no solo por ella, sino también por mí mismo. La revelación no se trataba solamente de desvelar un secreto, era un llamado a enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también mis propios miedos. Sentí que tenía la responsabilidad de invocar la fuerza que me había hecho avanzar en otras etapas de mi vida, la misma determinación que una vez me impulsó a dejar atrás una carrera que ya no me llenaba. La búsqueda del pasado ahora se transforma en una búsqueda de identidad. Entonces, en medio del escalofriante silencio y el temor latente a lo desconocido, la figura dijo lo que yo nunca imaginé que oiría. Lo que salió de su boca resonó con la fuerza de 1000 tormentas y había desatado una secuencia de eventos que cambiarían todo para Valentina y para mí. En ese momento, la llamada a la policía pasó de ser una idea vacía a una parte indispensable de nuestro futuro. Lo que estaba a punto de revelarse no solo desnudaba secretos sobre el pasado, podía abrir nuevas posibilidades en nuestro camino. Pero, ¿sería suficiente para rescatarnos de las sombras que amenazan con consumirnos? El eco de sus palabras resonaba en mi mente, dejando en el aire la promesa de un nuevo capítulo en esta peligrosa búsqueda. El eco de las palabras de la figura retumbaba en mi mente mientras intentaba asimilar su significado. Me sentía atrapado entre la incertidumbre y la necesidad de descubrir la verdad. Valentina, con su mirada llena de asombro, representaba la luz en el camino que podría guiarme a través de esta oscuridad. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino también por mí mismo. La revelación no se trataba solamente de desvelar un secreto, era un llamado a enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también mis propios miedos. Sentí que tenía la responsabilidad de invocar la fuerza que me había hecho avanzar en otras etapas de mi vida, la misma determinación que una vez me impulsó a dejar atrás una carrera que ya no me llenaba. La búsqueda del pasado ahora se transforma en una búsqueda de identidad. Mientras la figura continuaba hablando, sus palabras se entrelazaban con recuerdos olvidados de mi juventud. Había tomado decisiones que habían moldeado mi existencia, pero en este momento cuestionaba si esas decisiones todavía definían quién era. El miedo a desilusionar a Valentina me empujó a ser más audaz. Tenía que actuar. «Valentina, confía en mí», le dije, intentando calmar la tempestad emocional que se desataba en ambos. Ella necesitaba ver no solo mi determinación, sino también mi vulnerabilidad. En este intercambio auténtico, esperaba que encontrara la fortaleza en mí. La figura frente a nosotros se transformaba en un símbolo de la verdad que había estado ocultando. Si bien deseaba resguardarla, comprendía que los secretos no solo afectan al que los guarda. La honestidad se convirtió en mi única aliada. Había aprendido, a lo largo de los años, a asumir mis errores y a buscar redención. Ahora necesitaba hacer lo mismo frente a Valentina.
mis decisiones podían ser las que finalmente cambien nuestro rumbo. A medida que las revelaciones continuaban, cada una de sus palabras me empujaba a reevaluar mi lugar en el mundo. Ya no era suficiente simplemente existir, debía tomar el control de nuestra historia, moldearla y dirigirla hacia un futuro que no nos encadenara a nuestras sombras. «Es hora de llamar a la policía», dije con una firmeza que sorprendió incluso a mi propia voz. En ese momento de decisión, sentí que las piezas comenzaban a encajar. La figura se convirtió en un catalizador, y lo que inicialmente parecía una confrontación se transformó en una oportunidad. Ya no importaba el pasado perdido, lo verdaderamente vital era cómo quisimos abordar el futuro. Mientras tomaba el teléfono, mis manos temblaban. La duda se insinuaba, pero en medio de eso surgió un nuevo sentimiento: expectativa. Este acto simple podía ser el inicio de un cambio radical, no solo para mí, sino también para Valentina. Esa chispa de esperanza encendió un fuego en nuestro interior, un deseo de reclamarnos de lo que habíamos perdido. La llamada fue breve, directa, pero cada palabra era como una declaración de guerra contra las sombras que habían dominado nuestras vidas por demasiado tiempo. Al colgar, miré a Valentina y vi su mirada, una mezcla de miedo y determinación. «Nos enfrentaremos a esto juntos», le prometí, sintiendo que ella también comenzaba a entender la magnitud de lo que había sucedido. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que era posible enfrentarlo. Justo cuando creí que habíamos comenzado a vislumbrar un camino hacia la verdad, la figura se movió hacia adelante y reveló un nuevo secreto, uno que desencadenaría una serie de eventos aún más impactantes. Aquello que tenía para decir podría cambiarlo todo una vez más, y la inquietud se apoderó de mí. ¿Estaríamos preparados para lo que vendría? Estaba convencido de que esta revelación no sería solo un peso sobre mis hombros, sino una llamada a la acción, un impulso para mi crecimiento personal y profesional. Un desafío emergía y estaba listo. La incertidumbre ya no me aterraba, sino que comenzaba a alimentar mi deseo de conocer la verdad a fondo. El tiempo se encontraba en mi contra, y la figura delante de mí era el clave que me ofrecería las respuestas que tanto necesitaba para dirigir el futuro. Al concluir, la figura me miró con una intensidad que exigía compromiso. «Debes decidir ahora. ¿Seguirás ignorando lo que eres o te enfrentarás a ello y reclamarás tu poder?» La pregunta vibró en el aire, retumbando en cada rincón de mi ser. En ese instante, la decisión quedó clara. Uno que llevaría a Valentina y a mí hacia lo desconocido, donde tendríamos que desafiar no solo el legado que habíamos descubierto, sino también las sombras que acechaban en nuestro camino. El futuro se mezclaba con la incertidumbre, pero algo profundo en mí respondía: «No me quedaré eludido». La figura sonrió levemente y supe que el siguiente paso iba a ser decisivo. En medio de este nuevo capítulo, me sentí envuelto en una energía vital. La revitalización del espíritu comenzó a latir con fuerza. El momento de hacer frente a lo desconocido ya había llegado. Pero incluso mientras lo decidía, una reciente verdad pulsante en su pecho me asaltó. Había algo más que aguardaba en las sombras y que, una vez revelado, podría cambiar todo de nuevo. El aire se volvió pesado con la revelación, como si las palabras de la figura aún flotaran en el espacio. Los ojos de Valentina reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que no podía permitir que el miedo nos paralizara. Era fundamental actuar con eficacia y pasión. Cada segundo contaba, y mis pensamientos comenzaron a planear con la frialdad de un estratega. Primero respiré hondo.
La historia que había escuchado era solo el principio. En mí se gestaba una inquietud renovada, el deseo de descubrir quién era realmente. Había vivido bajo la sombra de las expectativas, muchas veces más como el hijo de mi padre que como el hombre que realmente era. Este encuentro cambiaba las reglas del juego. Ahora necesitaba comprender no solo mi pasado, sino cómo influiría en mi futuro. La figura dio un paso atrás, como si supiera que el camino a seguir ya no dependía de ella, sino de mí. «Deberás ir a ver a tu abuelo», dijo con una voz más suave, casi un susurro. Cada sílaba era un empujón a la acción. «Es hora de que enfrentes la verdad. La historia está grabada en su memoria. Solo él puede guiarte». En ese momento algo hizo clic en mi interior. Sabía que enfrentar a mi abuelo no iba a ser fácil. Recuerdos de conversaciones pasadas y viejas rencillas se agolpaban como un rompecabezas incompleto. Sin embargo, eso era lo que necesitaba. Un último tira y afloja con el pasado para finalmente desatar mi verdadero potencial. ¿Cuándo?, pregunté, con un tono que enfatizaba la urgencia de la situación. La figura sonrió ligeramente, y supe que estaba dándole vida a una historia que por tanto tiempo había estado oculta. Valentina apretó mi mano, animándome a seguir adelante. En su apoyo encontré unos aliados, alguien que también ansiaba descubrir la verdad detrás de las sombras. «Vamos juntos», le dije, sintiendo la energía fluir entre nosotros. Cuando nuestros ojos se encontraron, su fe en mí era contagiosa. Con cada paso hacia lo desconocido, decidí que esa verdad sería una herramienta, algo que utilizaría para construir no solo mi identidad, sino también para enfrentarte a las heridas familiares que me habían sido heredadas. No podía permitirme ver esto como una carga, en cambio, debería ser el camino hacia la redención. Antes de irme, miré hacia la figura. «Gracias», le dije sinceramente. «He comenzado a entender que mi historia no está escrita solo de sombras, sino de luz que aún debe ser descubierta». La figura asintió, satisfechas por el progreso que ya había iniciado en mí. Mientras nos dirigíamos a la salida, un pensamiento me golpeó con fuerza. ¿Qué podría deparar la conversación con mi abuelo? La incertidumbre empezaba a mezclarse con emoción. El desafío no solo radicaba en enfrentar a un ser querido, sino en reconocer el legado que deseaba transformar. A medida que planeaba las preguntas que le haría, una idea se entrelazó con la mía. Al ahondar en su historia, podría descubrir no solo lo que había en el pasado, sino también lo que podía aspirar a ser. A medida que llegaba a la puerta, un torrente de sensaciones me envolvió. La determinación crecería en mi pecho, pero había un último aspecto que no podía ignorar. Un susurro en mi mente decía que había más a la espera, y la conexión con Valentina era innegable. Ir hacia atrás podría ser el puente hacia adelante, pero mi corazón latía con otra pregunta. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que desencadenar esa verdad podría significar para ambos? La puerta se cerró tras nosotros, dejando atrás solo sombras. Pero el camino de luz que seguíamos parecía cada vez más claro. Y a medida que avanzábamos, un nuevo dilema se alzaba ante mí. ¿Mi abuelo sería el aliado que necesitaba, o su verdad sería la prueba más dura hasta el momento? La decisión de buscar a mi abuelo se convirtió en un imán que atraía todas mis emociones: miedo, ansiedad, pero sobre todo, una determinación inquebrantable por descubrir la verdad. La idea de enfrentarme a él me desnudaba, exponía todas esas inseguridades que había estado escondiendo. Esa tarde, el camino hacia su casa no era solo un viaje físico, sino también un camino hacia la autocomprensión. Con cada paso que daba, las dudas se instalaban en mi mente como sombras. ¿Estaría listo para escuchar aquello que había llamado la verdad?
¿Podría mi abuelo proporcionarme las respuestas que anhelaba o, al contrario, abrir heridas que creía cicatrizadas? Intenté trazar un plan mental, una lista de preguntas que deseaba formular, pero pronto me di cuenta de que el enfoque frío y estratégico no era lo que necesitaba. Aquí debía dejar que las cosas fluyeran. Esto era sobre conexión, sobre entender y ser entendido. Valentina caminaba a mi lado y su presencia me anclaba, me recordaba que no estaba solo en esto. La fuerza que emanaba de ella era un refugio. ¿Estás listo?, me preguntó, su tono lleno de preocupación pero también de aliento. En ese momento moví la cabeza afirmativamente, aunque mi corazón lateaba con dudas. Al llegar a su puerta, la incertidumbre se intensificó. Golpeé. El sonido resonó en el aire como un eco de la decisión irrevocable que había tomado. Cuando abrió, el rostro de mi abuelo reflejó la sorpresa de un hombre que no esperaba ver a su nieto en ese momento. La tensión se palpaba en el ambiente y un silencio prolongado nos unió antes de que me invitara a entrar. El interior de la casa estaba lleno de fotografías que contaban historias de tiempos pasados. Mis ojos se posaron en una imagen en particular donde él sonreía junto a un grupo de personas que no reconocía. Quise preguntarle sobre ellos, pero antes de poder articular la pregunta, su voz interrumpió mis pensamientos. «He estado esperando que volvieras». La frase me golpeó en el pecho. Era un reconocimiento que nunca había sentido antes. «¿Por qué no me hablaste antes sobre nuestra historia? Hay tanto que no sé», logré decir mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Mi abuelo respiró hondo, como si preparara un discurso. Mientras hablaba, comenzaba a despulgar recuerdos que había mantenido ocultos, y cada palabra era como un ladrillo que se desmoronaba en el edificio de mis percepciones. Habló de decisiones difíciles, de sacrificios y de un pasado cargado de dolor que tomó la forma de aciertos y errores. Mientras escuchaba cada revelación, me di cuenta de que no solo se trataba de entender su historia, sino también de confrontar mis sentimientos hacia él. El odio y la tristeza que habían marcado mi infancia se estaban transformando lentamente en una comprensión más profunda. Y justo cuando parecía que había alcanzado un lugar de reconciliación, mi abuelo brotó con un relato inesperado. Era algo que me haría tambalear, un secreto que, de ser cierto, cambiaría completamente todo lo que sabía sobre mi familia. El año pasado ocurrió algo que nunca pensé que tendría que decirte. Se relaciona con tu madre y con la razón por la que hemos estado distanciados. Comenzó a contar con voz temblorosa. El ambiente se cargó de una electrizante tensión, sus palabras abriendo un abismo de inquietudes y posibilidades. Mientras su voz seguía resonando, entendí que lo que estaba a punto de descubrir podría no solo cambiar mi perspectiva sobre él, sino también sobre mí mismo. La sensación de que las páginas de mi historia podrían reescribirse se volvió abrumadora. Pero estaba preparado para lo que venía, o al menos eso creía. Justo cuando mis pensamientos se enredaban en las implicaciones de su revelación, se oyó un ruido en la puerta, la llamada inusitada de un timbre. ¿Quién podría ser? Un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte. ¿Sería un aliado en esta búsqueda de verdad o un obstáculo más que complicara aún más lo que empezaba a descubrir? La habitación se detuvo en un prolongado silencio ante ese imprevisto timbre. Mi mirada se volvió hacia la puerta y una mezcla de curiosidad y ansiedad llenó mis venas. Las palabras de mi abuelo aún gravitan en el aire, amenazando con reconfigurar mi realidad. ¿Qué osado se atrevería a interrumpir este momento crucial? El anciano frunció el ceño. Su expresión era una mezcla de confusión y descontento, como si la intrusión perturbara un territorio frágil que apenas comenzaba a recuperar.
Mi mente se encontraba dividida. La revelación de un secreto eterno flotaba entre nosotros, mientras que un nuevo enigma se cernía frente a la puerta. Valentina, percibiendo mi inquietud, adoptó una postura defensiva, su cuerpo tensándose. «Voy a abrir», dije finalmente, aunque el eco de mis propias palabras me dejó una sensación de vacilación. Con una respiración profunda, llevé la mano a la perilla. Al abrir, el rostro que vi era familiar. Era Clara, mi hermana menor, cuyo mundo había estado profundamente anclado a temores que, pese a mis esfuerzos, nunca logré rescatar del subconsciente de la familia. «¿Qué haces aquí?», pregunté, incapaz de esconder mi sorpresa. Sus ojos denotaban una urgencia inconfundible. «Necesito hablar contigo. Es acerca de mamá», balbució, mientras su mirada se movía de mí a nuestro abuelo, reconociendo la incomodidad que reinaba en el ambiente. En un instante, el tono de la conversación cambió radicalmente. En lugar de la verdad que había buscado, ahora me enfrentaba a otro nivel de complicaciones. Invité a Clara a pasar, y ella se instaló en una esquina de la sala, su cuerpo frágil pareciendo contraer la tensión del lugar. No sabía si sería correcto venir, pero he escuchado cosas que no sabes. Su voz temblaba mientras hablaba. Cada palabra era un ladrillo en el muro de mi creciente incertidumbre. «¿Qué tipo de cosas?», inquirí, sintiendo cómo la necesidad de comprender se apoderaba de mí a pasos agigantados. Mi abuelo, ante esto, se mantuvo en silencio, visiblemente afectado por la prontitud de los acontecimientos. Clara empezó a relatar un episodio reciente, visitas de un desconocido, rumores en la dirección de las decisiones de la madre que nunca habíamos explorado. Ella es más que un simple recuerdo o una ausencia, hay secretos. Las palabras de mi hermana tronaban en mi mente como un tambor, cada nota revelando una nueva capa de la historia familiar que había estado ocultando. Mientras hablaba, sentí la presión de viejas inseguridades tambalear mis cimientos. La imagen de mi madre reconstruía una identidad que había creído entender, pero que ahora se desmoronaba. «Quiero saber la verdad, incluso si duele», afirmé con una convicción que no sabía que poseía. Mi abuelo nos observó, un espectador impotente a un drama que pedía su atención. Era el momento de tomar decisiones. La búsqueda que había iniciado se había transformado en un laberinto emocional cuyas salidas parecían estar enredadas entre las revelaciones de Clara y el secreto que mi abuelo aún mantenía a la espera. Mientras la conversación avanzaba, un nuevo dilema se presentaba. ¿Debería presionar para romper ese silencio que lo había mantenido alejado de sus propios fantasmas o permitirle seguir con su relato a riesgo de perderme en la vorágine de su historia? La lucha entre el deseo de saber y el temor a lo desconocido se tornaba vívida, cada opción en mi mente provocándome desasosiego, cada una envolviendo algo que desearía comprender. Con el peso de esas palabras desbordando mis pensamientos, supe que un cambio estaba cerca. En breves instantes, la verdad se convertiría en una luz reveladora o en un abismo insondable. ¿De qué se trata realmente?, inquirí, sintiendo que la línea entre el pasado y el presente se rasgaba, exponiendo cicatrices que creía sanadas. Justo en ese momento, el sonido de un segundo timbre resonó en el aire, una disposición inquietante que presagiaba una nueva revelación que pondría a prueba todo lo que había construido sobre la verdad. ¿Quién o qué más estaba a punto de irrumpir en esta convicción frágil?
La vibración del timbre aullaba en mi mente como una alarma que resonaba con el eco de mis propios miedos. La incertidumbre me envolvía y las palabras de Clara estaban cargadas de una presión que amenazaba con estallar. Mi abuelo, aunque callado, había desenfocado su mirada al instante en que la puerta se había abierto. Había una tensión palpable, un tira y afloja de emociones que claramente lo afectaba. «¿Qué harás entonces?», susurró Valentina, interrumpiendo el hilo de mis pensamientos. Su febril mirada me pedía una decisión, un liderazgo que nunca había ejercido en nuestra familia. ¿Acaso era el momento de enfrentar a los fantasmas que nos acosaban? Antes de poder formular una respuesta, el segundo timbre resonó nuevamente y dejó en mí una extraña mezcla de terror y curiosidad. Tal vez una llamada a la acción había llegado, un impulso para investigar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Con determinación, decidí abrir de una vez la puerta. No sabía qué o quién podría estar al otro lado, pero sabía que una transformación de mi vida se avecinaba. Las posibilidades se extendían ante mí, como un ciervo esperando a que tomara una decisión radical. Al abrir, encontré a un hombre de pie, con el rostro grave y una carpeta en la mano. «Soy investigador privado. Necesito hablar con usted sobre su madre», pronunció con firmeza. «Hay información que puede cambiarlo todo». La reacción en mi interior fue inmediata. El estómago se me encogió mientras mi corazón latía con fuerza, como un tambor que anticipa la llegada del desafío. «¿De qué se trata?», pregunté, mi voz oscilando entre indignación y alarma. «Su madre ha estado bajo investigación por decisiones que tomó hace años. Las repercusiones de esos actos podrían arrasarlo todo. Necesita saberlo», dijo el hombre, su mirada directa, desnudando un mundo de secretos que no sabía que existían. Mientras absorbía sus palabras, me sentí paralizado. La imagen de mi madre se fragmentaba aún más, desgarrando las visiones que había construido como niño. Cada momento de su ausencia se convertía en una mirada hacia un abismo profundo, y empecé a vertir preguntas en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Por qué nadie me mencionó nada sobre esto? Mi abuelo se acercó un poco, su andar tembloroso, anunciando su intento de intervenir. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no se me dijo antes?», cuestioné, sintiendo cómo la incredulidad se transformaba en una llameante decepción. Todo lo que sabía, todo lo que había aceptado sin cuestionar, estaba a punto de convertirse en cenizas. El investigador me tendió la carpeta. «Aquí están los documentos. No puedo darle más detalles en este instante, pero necesita leer lo que hay aquí. Decisiones complicadas han llevado a consecuencias que no se pueden ignorar», explicó, su tono profesoral casi paternal. Con una mano temblorosa, tomé la carpeta y la abrí. Las páginas estaban desbordadas de información que prometía un camino oscuro. Allí, ante mis ojos había nombres, fechas y conexiones que me resultaban ajenas, hasta que comprendí que estos hilitos de información eran mi legado familiar. La realidad se tornó insostenible. La angustia de lo desconocido opacaba cualquier ilusión preconcebida. En ese instante, no solo me enfrentaba a la verdad sobre mi madre, sino que también estaba a la vista de las sombras que acechaban mi propia existencia. Cada decisión que había tomado, cada camino que había elegido, comenzaba a nublarse por esta revelación. Mi mente, una tormenta, giraba en torno a un nuevo dilema. Debía sumergirme en este torbellino de confusión y realizar un legado de descubrimientos potencialmente devastadores, o buscar la manera de cerrar estas puertas que podrían abrir viejas heridas familiares.
Mientras mi corazón se aceleraba con el miedo a lo que pudiera descubrir, un impulso creció en mí. Quizás había llegado el momento de asumir el control de mi historia, de enfrentar no solo el legado de mi madre, sino también el mío. Una lucha interna se desataba y me di cuenta de que podría encontrarme en una encrucijada donde los destinos de todos los involucrados estaban en juego. Haga lo que tenga que hacer, pero yo estoy listo para enfrentar la verdad, afirmé, tomando con firmeza la carpeta. En ese momento comprendí que no era solo sobre el pasado que debía decidir, sino sobre el presente que estaba construyendo en ese instante. Con una mano, temblorosa, tomé la carpeta y la abrí. Las páginas estaban desbordadas de información que prometía un camino oscuro. Allí, ante mis ojos, había nombres, fechas y conexiones que me resultaban ajenas, hasta que comprendí que estos hilitos de información eran mi legado familiar. La realidad se tornó insostenible. La angustia de lo desconocido opacaba cualquier ilusión preconcebida. En ese instante, no solo me enfrentaba a la verdad sobre mi madre, sino que también estaba a la vista de las sombras que acechaban mi propia existencia. Cada decisión que había tomado, cada camino que había elegido, comenzaba a nublarse por esta revelación. Mi mente, una tormenta, giraba en torno a un nuevo dilema. ¿Debía sumergirme en este torbellino de confusión y realizar un legado de descubrimientos potencialmente devastadores? ¿O buscar la manera de cerrar estas puertas que podrían abrir viejas heridas familiares? Mientras mi corazón se aceleraba con el miedo a lo que pudiera descubrir, un impulso creció en mí. Quizás había llegado el momento de asumir el control de mi historia, de enfrentar no solo el legado de mi madre, sino también el mío. Una lucha interna se desataba, y me di cuenta de que podría encontrarme en una encrucijada donde los destinos de todos los involucrados estaban en juego. Haga lo que tenga que hacer, pero yo estoy listo para enfrentar la verdad, afirmé, tomando con firmeza la carpeta. En ese momento, comprendí que no era solo sobre el pasado que debía decidir, sino sobre el presente que estaba construyendo en ese instante. Con el misterio aún en lugar, la decisión pendía como una espada sobre mi cabeza. Había abierto una puerta que conducía a un mundo de conocimiento inexplorado, y me preguntaba si estaba listo para lo que podía revelarse en esta travesía. «Esto no ha hecho más que comenzar», murmuré finalmente, sintiendo el ardor del impulso de desvelar lo oculto. Pero en mi corazón sabía que el poder de lo que iba a descubrir podría llevarme más allá de donde alguna vez pensé que podría ir. El tiempo había pasado y en medio de la vorágine de descubrimientos me encontraba en un punto de inflexión. Cada revelación relacionada con mi madre y los secretos familiares se convertían en pautas de un legado que había creído entender, pero que había estado limitado por la ignorancia y el miedo. Mi decisión de abrir aquella carpeta se transformó en el primer paso hacia una vida nueva, una que reclamaba el derecho a conocer su verdad. Con los documentos en la mano, respiré profundamente. La cantidad de información que tenía ante mí prometía responder a preguntas que me había hecho durante años. Información que podría entender no solo lo que había sido, sino lo que podía llegar a ser. Las sombras que habían amenazado con envolver mi existencia empezaban a disiparse al contacto con el conocimiento. «Abuelo, necesito que me cuentes todo lo que puedes sobre nuestra historia», le pedí, sintiendo que esta era la última oportunidad. Era un llamado a despojarse de los miedos anteriores y enfrentar la verdad que había mantenido oculta. En su rostro se dibujó una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que para romper este ciclo necesitaría no solo mi valor, sino también su disposición a abrir el corazón. «Está bien», dijo con voz temblorosa.
Su mirada se endureció mientras se adentraba en recuerdos olvidados. Nunca quise que cargaras con el peso de nuestra historia, pero la verdad es que todos somos hijos de las decisiones de los demás. A medida que las palabras fluyeron, sentí cómo las viejas barreras se desmoronaban. Mi abuelo compartió su historia de sacrificio y valentía, de momentos en los que tuvo que luchar contra las injusticias que se presentaban ante él. La historia de mi madre se entrelazaba con aspectos de su vida, creando un entramado de decisiones, amores y desamores que culminaron en situaciones que nunca pensé vivir. Tu madre tomaba decisiones difíciles porque creía que era lo mejor para la familia, pero las repercusiones, comenzó a relatar mientras su voz se quebraba. El tiempo se detuvo. Allí estaba yo, escuchando cada matiz, cada expresión de lo que había sido el punto de quiebre, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. La antigua frustración que había acumulado durante años se disolvió, dejando espacio para una comprensión más profunda. Comprendí que podía decidir qué legado quería llevar conmigo. La verdad que surgía no se trataba simplemente de secretos dolorosos, sino del poder que me otorgaría para definir mi identidad. Valentina permanecía a mi lado, observando con atención cómo mis lazos familiares se fortalecían y se liberaban a la vez. Su esencia e inocencia me recordaban que, aunque el pasado podía pesar, el futuro estaba lleno de posibilidades. «No tienes que cargar con nuestra historia, hijo», me dijo mi abuelo, y esas palabras resonaron en mí con el eco de una liberación. Finalmente, el último pedazo de la verdad que esperaba desvelar emergió, una decisión crucial. Aunque los secretos eran pesados, podía convertirme en la persona que transformara esa carga en algo positivo. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero lo que elijo hacer ahora es lo que marcará la diferencia, afirmé, sintiendo que la confianza crecía dentro de mí. Mis pasos hacia la policía no eran solo un acto de valentía, sino un nuevo comienzo. Llamar a ellos significaba recuperarme a mí mismo y a los míos, reivindicar lo que se había perdido. Era un acto de amor hacia Valentina y hacia mi familia. Así, el dilema de amar el pasado pero querer un futuro diferente se tornó claro. La fortaleza que surgía de dentro era más fuerte que cualquier sombra que hubiera enfrentado antes. La conexión con Valentina me recordó que cada generación tiene la oportunidad de construir un nuevo camino. La decisión de revelarlo todo era en esencia un acto de amor. Mientras observaba a mi abuelo y Valentina, comprendí que ya no había necesidad de anteponer el miedo a la esperanza. Era tiempo de escribir una nueva historia, una historia que pudiera arrastrar consigo el peso del pasado, pero también propulsar la esencia de lo que realmente somos, la búsqueda de nuestra propia luz. El futuro se convertía así no solo en un espacio de incertidumbre, sino en uno lleno de elección. La resolución personal era clara, transformaría el dolor en aprendizaje. Con cada palabra ahora compartida, sentía que no estaba solo y asumía la responsabilidad de lidiar con lo que mi familia había creado, tanto las sombras como las luces. Nuestra historia, por fin, estaba en el proceso de sanarse, y yo decidía avanzar por este camino. Entendía que el cambio comienza desde adentro. Reclamé mi voz, mi legado, y comencé con un paso firme hacia el futuro que merecía. Esta decisión de avanzar, esto que he decidido hacer, es el momento culminante aquí y ahora. Mi legado familiar se convirtió en mi punto de partida, no en una carga que cargar. Recuerda que tu viaje hacia el descubrimiento personal puede crear cambios profundos en tu vida. Te invito a que reflexiones sobre tu propio legado y elijas cómo deseas avanzar.
Ahora, si has llegado hasta aquí, suscríbete imprimidamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Esto es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.